Hola, bienvenidos al programa Estudio Abierto y hoy hablaremos sobre temas y cuestiones políticas actuales con el director del Centro de Desarrollo de Política Regional, el politólogo Ilya Graschenko. Ilya, hola. Bueno, la primera pregunta será sobre Chubais. Recientemente Vyacheslav Volodin declaró que sería necesario extraditar a Chubais, criticó la reforma energética y poco después se anunció la detención, sospecha de malversación del exdirector de la empresa Plastic Logic que fabricaba estas pantallas plásticas de Chubais, sospechoso de malversar 13.000 millones de rublos. A raíz de estos eventos, ¿cree usted que nos espera una auditoría de la infraestructura innovadora y el avance tecnológico, entre comillas auditoría, entre comillas infraestructura innovadora y avance, como ocurrió con el Ministerio de Defensa, donde casi todos los días leemos sobre nuevas detenciones de altos funcionarios? El ataque a Chubais, y más aún el ajuste de cuentas con Chubais, realmente suma puntos políticos. En cualquier momento, cualquier tecnólogo político podía atacar a Chubais impunemente, incluso cuando estaba en Rosnano. Siempre traía beneficios, la gente no quiere a Chubais y algunos lo odian, y por razones comprensibles, la economía de choque, todo es culpa de Chubais, etc. Y después de 30 años, como vemos, la situación sigue funcionando. Cuando algo va mal, es culpa de Chubais, por eso Volodin es político y típicamente culpa a Chubais. Cuando Chubais se fue, no se abrieron casos penales contra Rosnano. Chubais dejó el país sin obstáculos. Y además incluso fundó en Israel un fondo, un instituto de estudio. Nadie lo tocó hasta hace poco. Y aquí vemos que Volodin habla y de inmediato la reacción de las fuerzas de seguridad inicia un caso penal. Además, como es nuestro estilo, bastante chivo expiatorio. Hay un gigantesco Rosnano con gastos y proyectos millonarios, pero aquí sufrió específicamente una persona que fabricaba estos plásticos. Por un lado, parte del sistema, incluso yéndose, creo que parte del sistema seguirá protegiéndolo. Y hay parte del sistema que, por supuesto, quisiera llegar no solo a Chubais, ¿no?, sino a toda la, digamos, camarilla liberal en el sistema. La camarilla sigue siendo grande, influyente, y yo diría que ahora empiezan de nuevo a recuperar algunos espacios dentro de la economía que sufren mucho por las sanciones occidentales. Ellos descubren caminos oscuros, importaciones paralelas y esquemas financieros. Por lo tanto, hay un conflicto evidente dentro. ¿Cómo terminará? ¿Quién ganará? Si los siloviki o los liberales como antaño aún no es predecible, pero sin embargo creo que es por supuesto el siguiente paso en un intento de la parte nacionalmente orientada de las élites de recuperar su espacio político. Otro tema candente, esto lo llamo condicionalmente la pandemia de prohibiciones. Recientemente en el campo de la información también hay una gran cantidad de diferentes, digamos, iniciativas inadecuadas que lamentablemente provienen incluso de los diputados de la Duma estatal. Aunque incluso la Duma estatal ha emitido declaraciones de que no todo lo que propone un diputado ordinario es una propuesta de la Duma estatal, pero eso no ayuda mucho. ¿De dónde surge esta pandemia de prohibiciones? ¿Qué es esto? ¿También afecta las calificaciones del partido en el poder? Parecería que tiene un impacto negativo tanto en la sociedad como en los propios partidos, especialmente no en vísperas, pero aún así el año 2026 no está lejos, hablaremos de eso. ¿Por qué lo hacen? Prohibicionistas. Es realmente una plaga y saben, por extraño que parezca, parece que trabajan para un votante básico, personas mayores que, como se ha descubierto, adoran las prohibiciones. Lo que propongamos prohibir lo apoyan todo, hasta el punto de ser ridículo. Recientemente estuve en un programa de un canal federal, propusieron prohibir el feminismo como movimiento. ¿Y en base a qué? Que el feminismo contradice los valores tradicionales, el feminismo está en contra de Putin porque todas las feministas, hay un movimiento Femen que se manifestó contra Putin, etc. ¿Eres ucraniano? Sí, y además como que una feminista mató a Vladlen Tatarsky, así que ven que son peligrosas. Solo 3 razones para prohibir el feminismo. Yo señalo que el feminismo es un valor tradicional para Rusia porque somos herederos del estilo de vida soviético. En 1917 el poder soviético fue uno de los primeros en el mundo probablemente en hacer del movimiento feminista una corriente principal. Rosa Luxemburgo Kollontai, que implementó muchas prácticas feministas, y fue precisamente la Unión Soviética la primera donde la mujer no solo obtuvo derechos iguales con el hombre, sino que se convirtió en un país no solo de protección de los derechos de las mujeres, sino también de una ideología innovadora, de la cual el resto del mundo en Europa, probablemente en los años 70, 80,
solo empezó a hablar de esto. Vemos algunas películas populares americanas de los años 80 donde se discute la cuestión del feminismo, igualdad salarial, si una mujer puede ir al trabajo con un niño, etcétera. Todo eso ya lo teníamos. Aparecen personajes femeninos fuertes como Sarah Connor, etcétera. De ahí probablemente viene esta discusión. Y además, hace solo 10 años, cuando Barack Obama fue elegido presidente, se encuestó a la población estadounidense y la mayoría no estaba lista para elegir a una mujer como presidenta. A un afroamericano sí, pero a una mujer no. Para nosotros los valores tradicionales son así, y cuando intentan prohibir el feminismo atrapan a los cuadrilleros, pero prohíben cosas sin sentido. No es un intento real de oponerse a algo tradicional, es al contrario, ¿no? Una revolución cultural. Es decir, quieren llevar a la gente no a un estilo de vida habitual de los últimos 100 años, sino 100 años atrás. Es como un tipo de orden doméstico del siglo XIX o XVII. Económicamente ya no tiene sentido. Cuando vives en la tierra y cultivas pantalones, necesitas 10 personas para ayudarte a cavar. La mitad morirá. Supervivencia. Y eso es comprensible, ¿ya? En el siglo XIX era una unidad económica, es decir, sobrevivías. Aquí vives en colmenas humanas, trabajas como guardia en un supermercado y te dicen que necesitas 10 hijos. ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cómo manejarlos? Y todas estas prohibiciones empiezan a parasitar en estas preguntas que ahora se regulan no solo con prohibiciones, ¿no?, sino con prohibiciones penales. Dices algo y ya estás promoviendo un movimiento prohibido. Desacreditas a alguien, ofendes los sentimientos de un creyente y entendiendo que todo el espacio mediático está segmentado alrededor de esto, aparecen muchos diputados que operan con la idea de que ahora vamos a reprimir algún movimiento humano. Es una caza de brujas, porque se ha activado. Por un lado, hemos entrado en una era de caza de brujas. Recuerdo la histeria en Europa en los siglos XVI y XVII, cuando cazaban brujas por todas partes. Vi cómo fue al bosque, se convirtió en cabra, corrió, luego regresó. Ahora vamos a comprobar si es bruja o no. Si flota es bruja, si no se ahoga es una buena obra. Algo así intentan hoy. Prohibiremos el feminismo. Si son personas decentes, pues saldrán a flote. Dirán que están por los derechos de la mujer. Eso no es feminismo. Dios no lo quiera. Si es otra cosa, será un movimiento extremista. Creo que este proceso es temporal y tiene un carácter de locura. La sociedad está muy frustrada, muy tensa, politizada y sobre todo polarizada. Por eso muchas personas realmente se vuelven locas por el gran flujo de información, no pueden manejarlo, ira, quieren desahogarse. Por eso estas prohibiciones han encontrado un terreno fértil aquí. Ahora creo que poco a poco todo se normalizará, es decir, volveremos a un estilo de vida habitual donde a cada uno le interesa la cama de su vecino, con quién duerme, qué hace, etc. Volveremos a una práctica normal de interacción social. En su canal hubo una propuesta para auditar las medidas de apoyo social existentes. Por ejemplo, realizamos tal auditoría y esta auditoría mostró que estas medidas de apoyo social son bastante pequeñas, no ayudan realmente a las familias numerosas, no las estimulan. La auditoría se realizó, ¿y ahora qué? ¿Qué medidas podrían haber sido propuestas a los legisladores y qué debería discutirse en el marco de todas las cuestiones sociales y demográficas en lugar de ese extraño discurso que escuchamos? Curiosamente, aquí es muy importante la elección del vector y el vector político, cómo se aborda el problema demográfico. En realidad todo parece que hemos elegido un vector que no mejora realmente nada, porque las recetas para aumentar la demografía son muy simples. La gente forma familias y quiere más hijos cuando hay un ambiente tranquilo, cuando pueden planificar su futuro. La gente quiere vivir mejor, dar mejor educación a sus hijos, todo esto es obvio. Pero curiosamente hemos invertido esta obviedad, ¿no? Decimos, no, nada de eso, todo esto de mejorar la vida no es nuestra tradición. Nuestra tradición es, a pesar de todo, como las mujeres que daban a luz en el campo, o recuerden cuando daban a luz en las comunas, etc. Es decir, en lugar de un vector racional se ha elegido un vector emocional.
Esto lo dicen personas ricas que no dan a luz en el campo ni en comunas, o sus esposas, hijos, hijas, etc. O no tienen hijos en absoluto. Recientemente a una de las ponentes que no tiene hijos le preguntaron por qué no supo qué responder. Es realmente una cuestión política hoy en día porque el Estado tiene la posibilidad de gastar el presupuesto de manera diferente a como lo hace ahora. Veamos. En primer lugar, gran parte del gasto militar actual se debe a razones obvias, pero también hay grandes gastos relacionados con muchas cosas que podrían reducirse y destinarse, entre otras cosas, a resolver cuestiones demográficas. Como bien dijeron, ¿qué medidas de apoyo social existen? Aparte del capital maternal, en realidad hay muy poco. Las cosas básicas están relacionadas con la adquisición de vivienda. ¿Y qué tipo de vivienda? Es difícil imaginar familias numerosas en estos tiempos modernos. De todos modos, el principio de vida en un apartamento no es para una familia numerosa, sino para uno o dos hijos. Si quieres una familia numerosa, necesitas una vivienda privada. ¿Estás desarrollando esta dirección? Para desarrollar esta dirección, el Estado tiene todas las posibilidades. Rusia es un país gigantesco, completamente inexplorado en términos de territorio. No hablo de Siberia o lugares remotos, ¿no? Sino que en el Distrito Federal Central hay muchos campos vacíos. Por lo tanto, se necesita una hipoteca preferencial, materiales de construcción baratos que se puedan utilizar en Rusia. En todas partes hay una actitud de superioridad. Mira cuánto cuesta hoy construir una casa privada. La madera, que en Rusia crece más que en todo el mundo, cuesta más aquí que en la vecina China e incluso en algunos países de la Unión Europea. Todo indica que en lugar de un trabajo real, elegimos el camino del marketing y la propaganda, tan pronto como elijamos el camino real, que es un camino difícil porque realmente requiere no solo medidas de apoyo social, sino que debes abordar todo el conjunto de problemas. Por ejemplo, vi una noticia hoy que decía que obtener una hipoteca en un banco es 2 veces más ventajoso para un ciudadano extranjero que para una familia numerosa. Es decir, hay diferentes tasas. Para un ciudadano extranjero puede ser alrededor del 12%, para una familia numerosa, al igual que para todos, a la tasa de refinanciación del 20%. Hay alguna hipoteca preferencial, pero es difícil de obtener, de todos modos aumentará. Casi ha terminado. Prácticamente se ha terminado y así sucesivamente. ¿Dónde están esas medidas de apoyo? Por lo tanto, mientras no gastemos la mayor parte del presupuesto en que en principio la gente en Rusia viva bien, y esto ya es, saben, también una cuestión ideológica, porque la calidad de vida y en general el destino personal de cada persona ya no se considera un valor tradicional. Es decir, en términos generales, se considera una manifestación de liberalismo cuando solo piensas en ti y en tu familia para vivir mejor. Ese bien público o incluso un cierto estatismo, es decir, ¿qué puedo hacer por el Estado? ¿Cómo puedo manejarlo? Tu vida, para que el Estado obtenga lo que quiere en este momento y no que yo viva mejor. Esto ya se considera una oposición de dos ideologías, la personal y la pública. Sin embargo, curiosamente, la investigación de la Academia de Ciencias de Rusia y el Instituto de Sociología muestra que tenemos una de las sociedades más individualistas del mundo. Parecería que 30 años de propaganda e individualismo han dado sus frutos. Es muy difícil redirigir hacia alguna opinión de que es necesario actuar en beneficio de la sociedad. Me parece que no se están tomando medidas reales ahora, que este bien no es para el beneficio de un Estado abstracto, sino para el beneficio de toda la sociedad, como por ejemplo era en la Unión Soviética. Es decir, ¿en esa dirección es correcto o cómo se podría ir ahora? O bajo el capitalismo probablemente sea imposible y tampoco necesario. El capitalismo busca maximizar ganancias. No, es posible si hablamos de la sociedad, está atomizada. Es lo peor que puede pasarle a una sociedad, porque el capitalismo ofrece la posibilidad de acumular capital, no solo para el gran capital, sino también para la persona. Lo que lo diferenciaba de la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética era difícil acumular algo. Tu apartamento estaba en alquiler social. Mientras vivías y trabajabas, hacías carrera, tenías algo. Incluso tus hijos ya tienen dificultades para heredar algo. Acumulación. Esto no contradice la interacción social. Hoy la gente no solo porque su capital los ha dividido, están atomizados porque cada uno dice una frase muy simple. Lo principal para mí, y luego comienza, no me importan sus libertades civiles, lo principal para mí es que me paguen más pensión. ¿Y qué pasa con ustedes, los empleos? Yo soy pensionista, solo me importa la pensión.
o alguien más dice, ¿qué me importan esos pensionistas? Lo principal para mí es atomización. Como vemos incluso en países con economía capitalista, países liberales, en la misma Unión Europea, especialmente en Escandinavia. Nos encanta hablar sobre la comunidad escandinava. Allí la gente sabe agruparse y no contraponer intereses personales y públicos, es decir, están en sintonía, entiendes que dentro de casa están tus intereses, pero también hay un mundo alrededor. Hay carreteras, hay un pueblo común, hay tradiciones comunes, etcétera. Hay que contribuir a ellas, hay que influir en ellas. ¿Por qué hay democracia real allí? Porque cada persona se siente parte de la comunidad. Es decir, en teoría de su voluntad dependerá si se construye aquí una nueva brújula residencial o no, democracia directa, o incluso si se introduce alguna en el país. Es una rareza. No detengas la democracia. En Suiza, recuerden, con los referéndums sobre la prohibición de los almuédanos, funcionan bien, por eso hay que evitar la atomización. Esto no depende de la forma económica, social, capitalista, etcétera. Está claro que en la sociedad moderna el mercado ya está en todas partes, incluso en China comunista, Vietnam u otros países. Probablemente el socialismo puro solo queda ahora en Corea del Norte. Difícilmente incluso nuestros partidarios del poder soviético consideran que Corea del Norte es un buen ejemplo. Está claro que con cualquier carga social el mercado es necesario, pero el mercado no debe criar al hombre como lobo para el hombre. Y precisamente en los últimos años se ha formado esta actitud. Esto es de una gran desigualdad. Como si ves que el vecino está construyendo un palacio, tú no tienes nada que ver con eso, o por ejemplo las elecciones. Todos entienden que las elecciones, por decirlo suavemente, no puedes influir en ellas. También atomización. ¿Qué haré allí? Por eso surge el deseo de simplemente robar a alguien, principalmente al Estado. ¿Qué puedo sacar del Estado? Si en ese momento puede darme algo, yo ahí al máximo, o el vecino, ¿qué me importa el vecino? ¿Qué puedo obtener de él? Por eso la atomización es el principal enemigo de la sociedad rusa. Mencionaste las elecciones. Pasemos a eso y a la posible o imposible reconfiguración del sistema político. Por un lado, las elecciones de 2006 aún están relativamente lejos. Por otro lado, estos año y medio pasarán bastante rápido. ¿Crees que es posible la aparición de nuevos actores políticos en el campo político? Me refiero a partidos políticos. ¿Y qué deben hacer los partidos existentes para recuperar la confianza, aumentar su calificación? No es un secreto que las calificaciones de todos los partidos están disminuyendo bastante. Precisamente la gente confía mucho en las mismas elecciones, entienden que realmente es difícil influir en ellas. 3 días electrónica, ¿se puede enumerar por mucho tiempo? Sí, el año 26 es realmente muy impredecible, lo explicaré. En general, como si las elecciones, a pesar de que en general todas se desarrollan de manera muy predecible, cada ciclo sigue siendo un ciclo. Es decir, en estos 5 años primero se elige la Duma estatal, luego en algún lugar se elige al presidente después de un cierto número de años. Todo esto sigue siendo un paradigma común, es decir, por ejemplo, el ciclo entre 2011 y resulta en 2018 tuvimos presidenciales. Fue un ciclo. En 2018, sí, perdón, en 2012, sí, en 2018, porque precisamente en este ciclo pasamos de la Plaza Bolotnaya con todas las corrientes al consenso de Crimea. Luego hubo otro periodo. Y el año 2021, cuando elegí por última vez para la Duma estatal, fue completamente diferente de lo que será 2026. En 2021 hubo una demanda de cambios, renovación del poder, apareció un nuevo partido en la Duma, nuevas personas en esta demanda de renovación, pasaron muchas cosas. Ahora 2026 será o el año post-SBO, es decir, como muchos predicen ahora, que la operación especial no terminará, al menos entrará en una fase de conflicto congelado. Si esto ocurre, cambiará radicalmente el panorama político. Habrá demasiados nuevos desafíos relacionados con el regreso a la vida pacífica de algunas personas que participaron. O al contrario, habrá más necesidad de este tipo de personas para proteger la frontera, etc. Los desafíos pueden ser variados, ¿no? Son dolorosos. La sociedad los percibe como muy preocupantes porque hemos visto, por ejemplo, que FOM mide el índice de ansiedad todo el tiempo.
Ahora la ansiedad está aproximadamente 50-50, es decir, aproximadamente 50 están tranquilos, 50 están preocupados, un poco menos, creo que el 46% está preocupado, y alrededor del 48 creo que la última semana se sienten tranquilos. Pero cuando, por ejemplo, hubo movilización, estos indicadores saltaron al 80%. 78, 79. Son cifras muy altas e incluso 50-50 es un nivel de ansiedad muy alto. La ansiedad se transforma en un trastorno y este en una enfermedad. ¿Puede la sociedad enfermarse en 1926 y cómo afectará a la política? Puede. Esto se reflejará, en primer lugar, en la necesidad de decisiones políticas muy radicales. En su momento, el ya fallecido Prigozhin intentó montar esta ola, su marcha a Moscú, la marcha de la justicia. Era una justicia de nuevo tipo, no de justicia social, sino diría de justicia conceptual. Y la demanda de ella podría aumentar drásticamente en 1926. Podría ser un problema relacionado con el cambio de la estructura socioeconómica. Ahora tenemos salarios muy altos. Las personas que participan en la SVO reciben salarios bastante altos de 200, 300 mil y en consecuencia los salarios en la defensa han aumentado. Si la situación cambia de alguna manera, es muy posible que estos salarios comiencen a disminuir o que el número de personas que los reciben disminuya. Esto también afectará de manera radical la estructura económica de Rusia. Además, estos altos salarios hoy en día están impulsando la inflación en cierto sentido. Y para 1926 también podría aumentar. Como vemos, puede haber muchos desafíos. ¿Cómo responder a ellos? ¿Qué partidos podrán responder? Naturalmente, en el entendimiento tradicional conservador, como probablemente ve el próximo Duma, el poder actual saldrá más o menos igual. Cinco, pero podría reducirse a 4 partidos. ¿Quién podría salir? Ahora los observadores señalan que el partido escondido en Rusia, lamentablemente, no supera el umbral del 5%. Ahora la calificación del partido está en el nivel del 3,8%, incluso por debajo del 4%. Si el partido no se moviliza, no cambia su imagen. Lo que ha comenzado a hacer, hay que decir, Semigin dejó el partido, una persona que en gran medida arrastraba las calificaciones hacia abajo. ¿Será suficiente? Pregunta. Sin embargo, el partido bien podría. Todos los demás partidos ahora superan con confianza el umbral del 5%. Incluso las nuevas personas, que solo aparecieron alrededor del 7%, hablan de un paso firme. Sin embargo, hay una serie de partidos de segunda fila también participando en elecciones desde hace mucho tiempo. Comenzando con el partido Yabloko, que en Moscú fue muy popular, pero últimamente, precisamente en el contexto de su posición pacifista, ha caído al segundo nivel en 1-2%. Hay un partido de pensionistas que tradicionalmente compite con Rusia Justa y siempre ha estado un poco por debajo del 5%. En estas elecciones parece que en algunas regiones también supera el umbral del 5%, por lo que también intentará estar allí. Además, hay muchos pensionistas, van a votar. Es posible que lean el programa del partido, pero el propio nombre de los pensionistas dice que es para ellos. Hay partidos verdes, ecológicos, tenemos 3. Y por cierto, siempre hay un intento de absorberlos, nuevas personas más en la protección de los animales. Animales en refugios, y el LDPR intentó, por el contrario, acumular políticamente. Por ahora, lo verde está en algún lugar intermedio, pero no tenemos una agenda verde tan poderosa como en Europa, cuando realmente floreció. La gente está ocupada con otra supervivencia, su separación de residuos, animales callejeros. Los animales callejeros interesan solo desde el punto de vista de los perros, que a veces muerden a la gente en algún lugar de Yakutia donde tradicionalmente quieren matarlos y sacrificarlos, o como en otra parte de Rusia donde están acostumbrados a tratar a los animales, naturalmente, como mascotas. Es un tema divisivo que realmente está en el mainstream. Hay varios partidos como los comunistas de Rusia, el PSUV y así sucesivamente. A menudo votan por los comunistas de Rusia, no por su ideología, ¿no? El PSF, por ejemplo, es diferente, simplemente confunden a unos con otros. A menudo presentan candidatos con los mismos apellidos, simplemente los eligen en elecciones de mandato, por ejemplo. Estos partidos ya son de última fila. En todas las elecciones se activan y tratan de liderar. La previsión para el año 26 es bastante conservadora. Probablemente se reduzca a 4 partidos.
Rusia Unida, el PCFR, el LDPR, nuevas personas. Quizás Rusia Justa logre abrirse paso, entonces quedarán 5. Pueden surgir nuevos partidos y un nuevo partido de izquierda podría aparecer, pero ya con miras al futuro. El Partido de los Amantes de la Cerveza podría ser una apuesta para el futuro después de las UO, cuando realmente haya demanda de proyectos divertidos para animar a la gente, etc. Quizás también aparezcan partidos de derecha debido al agravamiento de problemas en esa dirección. Y si hablamos no solo de partidos, sino también de diputados concretos. Bueno, ya al principio de nuestra conversación discutimos que hay muchas iniciativas extrañas, demasiadas, me parece, llamémoslas al borde de lo excéntrico. ¿Cuál es la demanda actual en la sociedad? Entiendo que puede ser bastante heterogénea, pero sin embargo, ¿cómo debería ser un diputado ideal? Usted mencionó correctamente sobre los falsos. Realmente la tendencia de los últimos años es que participar en política pública si no eres excéntrico es prácticamente imposible. Es decir, la gente tiene tal sobrecarga de información que debes captar su atención con algo. Debe haber algún tipo de faro mediático para atraerlos. Los excéntricos son de dos tipos. No tienen que ser personas llamativas. En Occidente manejan esto mejor. Boris Johnson, Trump, son todos así. Pero puede ser excéntrico en términos de sus declaraciones, si te atrapa con una retórica excesivamente agresiva. Por ejemplo, el expresidente Dmitry Medvedev, en este sentido, atrapa a todos diariamente con amenazas de guerra nuclear, escalada, gruñidos de cerdito, pero al mismo tiempo se mantiene en la agenda mediática, tiene 1 millón de seguidores en Telegram, etc. Como que la excentricidad, la rudeza de las declaraciones, alguna sorpresa, etcétera, realmente mantiene a la gente enfocada. Cuando se encuesta a la gente sobre los políticos más conocidos, como siempre dirán, nombrarán a Putin, probablemente todavía mencionen a Shoigu Lavrov. Y luego empiezan a pensar, porque nadie recuerda a nadie, y empiezan, bueno, Mishustin, bueno, Aya Pugacheva, ¿es política o no? Ya con una pista empiezan a recordar a Milonov, a algunas personas que, bueno, digamos directamente no son un ejemplo de política racional. No es un político ideal por un lado, pero por otro lado, si una persona sabe equilibrar, sabe atraer la atención, sabe hablar con claridad, mantener el enfoque, gris, por muy racional que sea, simplemente no podrá transmitirlo. Y la política es la habilidad de explicar a la sociedad, al votante concreto, por qué debes, no sé, elegir esta complicada. En 1991 tuvimos las primeras elecciones. Cuando el LDPR ganó las elecciones, y Yuri Karyakin, entonces un político conocido, dijo, Rusia, te has vuelto loca, pero realmente la gente se vuelve loca cuando se les da la oportunidad de elegir entre un cuento de hadas muy bonito y algún programa muy desagradable y complicado de tratamiento. No sé, los 500 días de Yavlinsky, entonces estaban de moda entre la intelectualidad que entendía toda la complejidad de la situación en la que se encontraba Rusia y con cosas tan simples como las de Yeltsin, que proponía cortar todas las esquinas históricas. Dicen que Gorbachev dice que en 30 años viviremos como en París, en 3 años viviremos como en París, solo que no explica qué tipo de París es ese, pero eso capturaba la imaginación. La gente decía, realmente, ¿qué le va a hacer peor? Y caían en ese anzuelo. Por lo tanto, un político debe ser, por supuesto, llamativo, saber hablar en un solo idioma, incluso tal vez un poco de humo. Pero al mismo tiempo, si realmente tiene un buen programa, las personas que no solo se dejan llevar por la representación, sino que profundizan en el contenido, pueden confirmarlo, explicarlo. Para eso hay todo un instituto de politólogos como yo o algunas otras personas, periodistas, que pueden analizar y decir que la persona es francamente... A Trump le gusta mucho hablar. ¿De dónde lo sacará? Dice que construirá un muro. ¿Con qué dinero construirá ese muro? ¿Qué estás contando? Y eso es desinformación. Por lo tanto, un político ideal en 1926 es, por supuesto, una persona algo excéntrica, llamativa, capaz, como decía Hearst, de golpear al lector en el estómago para que se active y no se duerma.
Pero al mismo tiempo me parece que nuestra política ya está violada por prohibiciones, con algunas iniciativas locas que dicen que ahora estas sanciones occidentales solo nos benefician. Ahora empezaremos a construir todos nuestros aviones, coches. ¿Cuánto tiempo más podemos construirlos? ¿Dónde están esos aviones? Porque vuelo constantemente, ya me da miedo volar en esos aviones, ya reconstruidos por 10ª vez y siempre les falta algo. Te sientas en el avión y a los 5 minutos dicen que, sabes, el avión no despegará, hay que cambiar algo. Quisiera alejarme de todo esto hacia una política racional para que la gente tal vez realmente diga cosas desagradables, enfermedades, pero que sean una estrategia para que en los próximos 5 años, donde entendamos claramente nuestra situación, podamos corregir la historia. No tenemos, vamos a entender cuánto dinero necesitamos, qué especialistas necesitamos, cuántos años necesitamos para construir nuestro avión. Dicen que en 2, 3 años sustituiremos todas las importaciones. Digan que se necesitan 10, 15, tal vez 30 años y luego reduciremos mes a mes durante 30 años y realmente será una política racional, verdaderamente nacional, patriótica. Me parece que el patriotismo no es solo decir que estoy orgulloso de mi país y que todo aquí es genial. Cambiando constantemente de opinión, ayer dices que este general es genial, hoy lo arrestaron. Sí, siempre supe que era un traidor, no necesitamos eso. Vamos a ser claros, tenemos un problema de corrupción en el Ministerio de Defensa, hablaremos de ello. Hay un problema de corrupción en otro lugar, hablaremos de ello. Eso es más patriotismo, una política más racional que todo lo que hace la actual Duma estatal. Lo principal es evitar el espacio de prohibiciones. Y para concluir, un poco sobre el tema exterior. Probablemente 2 temas principales. Los resultados de la cumbre de los BRICS, que muchos consideran bastante exitosos, y por supuesto nuestro favorito, las elecciones en EEU. Y por lo tanto, 2 preguntas. ¿Cómo evalúa los resultados de la cumbre de los BRICS como politólogo y cómo cree que las elecciones en EEU afectarán la situación mundial en general y en consecuencia los procesos que ocurren aquí, incluido el ámbito ucraniano, o no cambiarán nada? Todo este alboroto se está inflando. Es simplemente interesante observar la competencia entre demócratas y republicanos. Bueno, respecto a los BRICS, en primer lugar, todavía es un club de intereses. Sigo muy de cerca cómo todos comieron chac-chac, pero sinceramente no he visto decisiones innovadoras, ni siquiera sobre la moneda de los BRICS, ni siquiera la moneda digital de los BRICS, etcétera. Y bueno, hay que decir que a pesar del estatus de anfitriones para Rusia, todo esto es maravilloso, para Putin es maravilloso, pero por ahora estos países y personas están infinitamente lejos unos de otros. Por ahora solo los une el hecho de que no están entre los países desarrollados, es decir, los primeros 10, el G8, etcétera. Si también entendemos que es el segundo círculo de personas que quisieran, no digamos que ahora nos enfocamos en que es 1/3 de la economía mundial o incluso la mitad de la economía mundial. Todo está bien, pero esa mitad de la economía está dispersa por todo el mundo y no interactúa entre sí. Sí, ellos mismos, por cierto, dicen que eso es un problema. La India más grande, que está muy ligada a Gran Bretaña, a los países que antes eran sus patrones, eran colonias, o China, que por ejemplo todo este BRICS creo quiere dominar, son 2 historias muy diferentes. India y China no tienen nada en común. Más bien al contrario, ¿no? Están dentro de los BRICS. Así que veremos. Sinceramente esperaba otras cosas de los BRICS. Me parecía que los BRICS, por ejemplo, podrían convertirse también en una plataforma humanitaria. Y por cierto, pasando a las elecciones estadounidenses, una cosa está relacionada con la otra porque las elecciones estadounidenses también están muy ligadas al este, incluidas las relaciones con China. Y si el partido demócrata de Biden, etcétera, tenía contactos muy estrechos con China, tradicionalmente, ¿no? En primer lugar, China produce muchas cosas para EU y luego tradicionalmente es una división del mundo en 2 polos económicos reales. Hoy con Trump no está muy claro cómo Trump, en caso de ser elegido presidente, continuará esta línea con China. Y en general, cuando la política estadounidense se encontró en un espacio muy extraño de lucha no tanto de agendas racionales como solía ser, recuerden el mencionado Barack Obama en su tiempo, había una agenda muy racional de política social de izquierda. Como el aseguramiento de la salud, sí, tenía propuestas sociales bastante claras.
Y aquí hay una lucha de imágenes exclusivamente televisivas. Kamala Harris se ríe como se ríe Trump, donde llegó tarde, no llegó tarde. Es decir, todo esto también es una primitivización, una friquización en cierto sentido. Y aunque si Harris es elegida, será la primera mujer presidenta. Justo de lo que también hablábamos, que sin darse cuenta el establishment estadounidense logró introducir a una mujer como presidenta, aunque cuando Hillary fue candidata en su momento, recuerden también, fue un momento muy divisivo para la sociedad. Es decir, cuando perdió, muchas mujeres simplemente porque perdió la candidata, cayeron en una depresión absoluta. Puedo añadir que simplemente yo también me interesé en ese periodo. En realidad había movimientos contra Hillary. Recuerdo esas pegatinas en IEU sobre mujeres anti-Hillary, porque en realidad las mujeres aquí dividían su representación en el poder, que era la primera mujer y como que no era una representante adecuada para ellas, así que también había matices interesantes. Bueno, eso. Simplemente así. Sí, probablemente fue así, simplemente no seguí tan de cerca, simplemente vi que en las películas este tema todavía se muestra muy a menudo, cuando no recuerdo, en House of Cards o en alguna serie, que toda la familia ve. El padre de ellos es político. En cada casa se elige un senador y a todos les da igual si su padre es elegido. Y todos, cuando la mujer no ganó, están absolutamente frustrados. Todo, la vida no tiene sentido. La política ha muerto y ahora eso no es tan importante. ¿No? Un candidato friki lucha contra otro candidato friki. Sus programas son absolutamente extraños, es decir, están muy mal orientados al mercado interno. América enfrenta muchos problemas. Allí más sobre el apoyo a Ucrania, el conflicto con Rusia, China. Es decir, esta salida al exterior de los intereses nacionales no es propia de los estadounidenses. Antes eran como un país protestante, comunitario. En América siempre se prestó más atención a las comunidades internas, vecinos, pequeños pueblos, cómo vive cada uno. Y la política exterior siempre fue objeto de algo lejano, interesante, como nuestros chicos en Irak luchan por la democracia. Y aquí todo de repente resultó ser el filo de la política, como en nuestro caso. En los últimos años la política exterior ha captado tanto la atención de la gente que han dejado de percibir la política interna como algo importante. Muchos dicen que la política es cuando nuestro presidente responde a su presidente o cuando nuestra delegación va a algún lugar y defiende. Y cuando dices que la política interna es cuestión de migrantes, limpieza de calles, espacio del patio, lo que sea. O incluso al menos la definición de enfoques de normalización por la Constitución. Eso no es política, es como decidan arriba. No podemos influir en eso de ninguna manera. La gente últimamente ha empezado a ver la política como el fútbol. Animan a un equipo, no pueden influir en el jugador, pueden gritar vamos, 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 golpea, golpea. Los estadounidenses también han pasado a esta política de deportivización. Me parece que es una tendencia bastante negativa, que luego se expresa como una ducha fría. Es decir, la gente eligió el gol y luego de repente no pasa nada y todo sucede de manera diferente a como planearon. La vida empeora. Y también ocurre una cierta decepción. Como vemos, con los BRICS es la misma historia. Ahora el tema está siendo torpedeado, que ha surgido un nuevo centro alternativo, una gran economía. Ahora vivimos. Igual en América, una historia así que ahora elegiremos a Trump y viviremos o elegiremos a una mujer presidenta y viviremos. Todo eso es perjudicial porque no tiene relación con el realismo. Y la realidad es aburrida, dura, gris. Y por eso el año 26 y nosotros, y ahora las elecciones en América, todo es un espacio único. Nosotros también ahora estamos muy atados. Si Trump gana, entonces de eso dependerá cómo se desarrollen las cosas aquí. No hay pronóstico, no hay análisis claro, es decir, y si así, y si así, todos viven en el momento. Esta política del momento, por supuesto, no permite que el país se desarrolle. Como fue, no hay ningún plan estatal, no hay simplemente plan. Todos están en un cierto vuelo y espero que después del año 1926 todo cambie porque en algún momento hay que probablemente trabajar. Gracias por la interesante charla. Gracias. Sí, adiós.